¿Te pasa que dedicas horas a ordenar una habitación y por un momento sientes alivio? La casa se ve mejor, todo se ve más limpio, más ordenado, más tranquilo. Pero pasan unos días y poco a poco la casa vuelve a estar exactamente igual que estaba antes. La silla vuelve a llenarse de ropa. La encimera vuelve a tener cosas. Los cajones vuelven a desordenarse. Y aparece otra vez esa sensación frustrante de no entiendo qué estoy haciendo mal. Porque además no es que no lo estés intentando. Muchas mujeres viven recogiendo constantemente. Ordenan, reorganizan, compran cajas, intentan crear rutinas nuevas y aún así sienten que el orden nunca dura realmente. Probablemente el problema no es que no sepas ordenar. El problema es que te enseñaron a pensar en el orden como algo visual, cuando en realidad el orden tiene que ver mucho más con cómo funciona tu vida diaria. Porque una habitación bonita no significa necesariamente una casa fácil de mantener. Y esa diferencia cambia completamente la forma en la que empiezas a organizar. Porque ordenar por habitaciones puede dar un alivio momentáneo, pero si detrás de eso no hay un sistema que sostenga el día a día, el desorden siempre vuelve. Y no porque seas desorganizada, no porque te falte disciplina y tampoco porque no quieras mantener la casa bien, sino porque probablemente tu casa está dependiendo demasiado de tu energía mental. Y eso agota mucho más de lo que parece. Soy Carol de Ordenarte y hoy quiero enseñarte por qué ordenar una habitación muchas veces no funciona a largo plazo. ¿Por qué el desorden vuelve aunque te esfuerces? ¿Qué son realmente los sistemas? Y cómo empezar a crear una casa más fácil de sostener sin perfeccionismo. Porque la organización no debería sentirse como empezar de cero cada semana. Debería ayudarte a vivir tu vida con más calma. Y si mientras ves este vídeo sientes que te representa, guárdalo. Porque probablemente vas a necesitar volverlo a escuchar en un día en el que pienses ¿por qué nunca consigo mantener el orden? Ordenar una habitación no suele solucionar el problema real. Y esto puede parecer extraño al principio, porque normalmente pensamos que el desorden se arregla ordenando más. Entonces hacemos lo que casi todo el mundo hace, atacar espacios concretos. Un día el armario, otro día la cocina, otro día el salón, otro día el baño. Y durante unas horas o unos días parece que realmente funciona. La casa se ve mejor, tú te sientes más tranquila, incluso sientes cierta motivación. Pero el problema aparece cuando pasan unos días y el desorden vuelve otra vez. Y ahí muchas personas llegan a una conclusión equivocada. No soy constante, no sirvo para mantener el orden o soy demasiado desorganizada. Pero normalmente el problema no es ese. El problema es que ordenar espacios no cambia necesariamente cómo funciona la vida dentro de esos espacios. Por ejemplo, puedes tener una cocina perfectamente ordenada visualmente, pero si cocinar requiere demasiado esfuerzo, no hay lugares claros, todo está demasiado lleno, guardar cosas es incómodo o el sistema depende constantemente de tu energía, el desorden vuelve. Porque la organización no se sostiene con intención, se sostiene con estructura. Y muchas veces vivimos intentando mantener casas que necesitan demasiado esfuerzo para sostenerlas. Y eso genera mucho cansancio mental, porque sientes que siempre estás recogiendo, que siempre hay algo pendiente y nunca terminas realmente. El desorden no vuelve porque seas desorganizada. Quiero que entiendas esto, porque cambia muchísimo la culpa que muchas personas sienten. El desorden muchas veces vuelve porque tu casa no está adaptada a tu vida real. Y eso es muy diferente. Porque hay casas organizadas para verse bonitas, pero no funcionan bien. Y cuando una casa no encaja a cómo vives realmente, mantener el orden requiere demasiada energía. Las tareas se acumulan
y todo depende constantemente de ti. Por ejemplo, ropa que no tiene un lugar fácil, objetos guardados demasiado lejos, demasiadas categorías, demasiadas cosas. Todo eso genera fricción diaria y la fricción diaria cansa, porque cada pequeña dificultad implica más decisiones, más esfuerzo mental, más energía. Y llega un momento en el que tu cerebro sencillamente deja de poder sostener tanto. Por eso muchas veces el problema no es la falta de organización, es exceso de complejidad. Y aquí pasa algo importante. Muchas personas intentan solucionar esto comprando más organizadores, más cajas, más muebles, más métodos. Pero si el sistema sigue siendo difícil de mantener, nada cambia realmente. El orden visual no significa orden funcional, y esa diferencia es enorme. El problema no es el desorden, es la cantidad de fricción diaria que sostienes. Aquí hay una idea que cambia muchísimo la forma de entender la organización. El objetivo no debería ser tener una casa perfecta, el objetivo debería ser reducir la fricción, porque cuanto más difícil es mantener algo, menos sostenible se vuelve. Y esto aparece en cosas muy pequeñas del día a día. Por ejemplo, abrir un armario saturado, doblar ropa de forma demasiado compleja, tener demasiados pasos para guardar algo, no saber dónde van las cosas, tener superficies llenas constantemente y así con una infinidad de cosas. Todo esto obliga a tu cerebro a trabajar constantemente y cuando el cerebro está cansado siempre va a buscar el camino más fácil. Por eso muchas veces acabamos dejando las cosas fuera, no porque seamos vagas, sino porque estamos saturadas mentalmente. Y esto es muy importante entenderlo. Una casa difícil de mantener aumenta muchísimo la carga mental. Por eso los sistemas simples funcionan bien, porque eliminan decisiones innecesarias. Y cada decisión que eliminas reduce el agotamiento. Un sistema no es control, es soporte. Cuando hablo de sistemas, muchas personas piensan en algo rígido o extremadamente estructurado. Pero en realidad un buen sistema hace exactamente lo contrario. Hace que tu vida requiera menos esfuerzo mental. Un buen sistema puede ser tener menos ropa, una rutina pequeña repetible, tener un lugar claro para cada cosa, una cesta donde realmente dejas las cosas que están en tránsito, comidas fáciles de repetir, procesos simples. Y aunque parezcan cosas pequeñas, cambia muchísimo cómo se siente el día a día. Porque el problema no suele ser una gran tarea enorme. El problema es la acumulación constante de pequeñas decisiones. Y cuando reduces decisiones, reduces el cansancio. Por eso la organización real no debería hacerte sentir más controlada, más exigida, ni más pendiente. La diferencia entre una casa agotadora y una casa funcional está en las pequeñas cosas. Y esto es algo que muchas veces no se ve en las redes sociales, porque normalmente vemos resultados finales, espacios perfectos, cocinas impecables, salones vacíos, pero no vemos lo importante, no vemos cómo funciona esa casa en la vida real. Y la realidad es que una casa se sostiene en las pequeñas decisiones cotidianas, no en las grandes limpiezas de domingo. Por ejemplo, imagínate que llegas cansada a casa y te quitas la chaqueta. Si el perchero está lejos, lleno o incómodo, probablemente la dejarás en una silla. No porque seas desordenada, sino porque el sistema tiene demasiada fricción. O imagina un armario infantil lleno de ropa, difícil de doblar, con demasiadas categorías, demasiadas cosas pequeñas, cajones saturados. Cada vez que guardas ropa necesitas más energía mental de la necesaria. Y eso se acumula. Por eso el orden muchas veces no se mantiene. No porque falte intención, sino porque mantenerlo requiere demasiado esfuerzo constante. Otro ejemplo muy común, la famosa silla llena de ropa. Muchas veces no es pereza, es que la ropa usada pero que no está sucia no tiene un lugar, que guardar todo requiere demasiado tiempo, o que el armario está demasiado lleno, o que el sistema simplemente no encaja contigo. Y eso cambia muchísimo cuando lo simplificas. Por ejemplo, con menos ropa, con categorías más simples, teniendo un lugar claro para la ropa usada. Y de repente mantener el orden deja de sentirse como una tarea enorme.
porque los buenos sistemas reducen resistencia. Y cuanto menos resistencia tiene una tarea, más fácil es mantenerla en el tiempo. No empieces organizando, empieza simplificando. Este es probablemente uno de los cambios más importantes que puedes hacer, porque muchas personas intentan organizar una casa demasiado compleja, reorganizar constantemente, comprar organizadores, mover cosas de sitio, crear rutinas enormes, pero sin reducir antes la cantidad de cosas, decisiones y carga mental. Y eso es agotador. Y entonces pasa algo muy común. El sistema se vuelve imposible de sostener. Por eso, antes de empezar a organizar cualquier espacio, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer esta zona más fácil de mantener? No más bonita, no más perfecta, más fácil. A veces eso significa tener menos objetos, simplificar categorías, reducir pasos, dejar espacios vacíos o aceptar soluciones más realistas. Y esto cuesta mucho al principio porque a veces queremos organizar desde la perfección. Queremos que todo combine, que todo esté impecable, que todo funcione perfecto. Pero una casa real necesita sistemas reales, no sistemas ideales imposibles de sostener. Por ejemplo, una rutina simple de 10 minutos sostenida cada día funciona muchísimo mejor que una limpieza extrema cada 2 semanas. Una cocina sencilla con menos objetos funciona mejor que una cocina preciosa pero saturada. Un armario fácil de guardar funciona muchísimo mejor que uno perfecto pero difícil de mantener. La clave no es hacer más, es reducir la complejidad. Muchas veces pensamos que simplificar significa rendirse, pero en realidad simplificar significa dejar de exigirle a tu energía más de lo que puedes sostener. Y eso cambia muchísimo cómo se siente la casa. El objetivo no es ordenar más, es necesitar menos esfuerzo para vivir. Creo que durante mucho tiempo nos enseñaron que organizar una casa era recoger constantemente, limpiar más, pero cuanto más trabajo requiere una casa para sostenerse, más pesada se vuelve emocionalmente. Y eso termina afectando muchísimo más de lo que parece. Que siempre hay algo pendiente, que siempre hay algo que recoger, que todo depende de ti. La casa deja de sentirse un refugio y empieza a sentirse carga. Por eso el verdadero cambio no ocurre cuando aprendes a doblar mejor una camiseta o cuando compras más organizadores. Ocurre cuando empiezas a construir una casa que requiere menos de ti constantemente. Una casa más ligera, más simple, más funcional, más realista, más fácil de mantener. Y eso no significa vivir en una casa perfecta. Significa vivir en una casa que no te agote. Porque una casa organizada no debería sentirse como un trabajo más. Debería ayudarte a respirar un poco más. Y quiero decirte algo importante. Si sientes que nunca consigues mantener el orden, probablemente no necesitas esforzarte más. Probablemente necesitas sistemas que te sostengan mejor. Quiero que recuerdes esto. El problema no es que no sepas ordenar. Muchas veces el problema es que llevas demasiado tiempo intentando sostener tu casa, solo con esfuerzo, solo con motivación, solo con energía mental. Y eso no es sostenible para nadie. Porque la organización real no consiste en recoger constantemente, en empezar de cero cada semana, en vivir persiguiendo una casa perfecta. Consiste en crear sistemas simples que hagan tu vida más ligera, más fácil, más funcional. Porque cuando la casa depende menos de ti constantemente, tu mente también descansa un poco más. Y eso cambia muchísimo cómo se siente la vida diaria. Si este vídeo te ha ayudado, guárdalo para volver a verlo en esos días que sientes que empiezas de cero. Compártelo con alguien que esté cansada de ordenar sin resultados y suscríbete si quieres aprender organización realista, sistemas simples y formas de reducir la carga mental en casa sin perfeccionismo. Y si quieres hacerlo acompañada, únete a la comunidad de WhatsApp La Tribu Ordenarte. Te dejo el enlace en la descripción. Y recuerda, el orden no cambia tu casa, cambia cómo se siente tu vida. Hasta el próximo vídeo, plumilla.